Hoy sí, ¿verdad? Ok, bueno, como les decía, tenemos auxiliar administrativo y cantidad de empleados por categoría. Entonces, ¿cómo hacemos? Auxiliar administrativo es una de las tantas categorías que existen en nuestro rango, es decir, en toda nuestra tablita que tenemos con anterioridad. Entonces, nosotros necesitamos solamente la cantidad de empleados para la categoría de auxiliar administrativo. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos la opción de contar en Excel. Pero ¿qué pasa? Contar nos va a contar todo el número de celdas de un rango. Es decir, que nos va a contar todas las celdas como tal, todas, 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 todas. Pero ¿qué tal que alguna esté vacía? Entonces para eso vamos a utilizar contará. Pero ¿qué pasa con contará? Solamente nos cuentan las celdas que no estén vacías de un rango, pero si queremos contar solo las que están en blanco, seleccionamos contar blanco, ¿ok? De ahí tenemos contar sí, que contar sí es para una condición. Nos dice, cuenta las celdas en un rango que coinciden con la condición dada. Y tenemos contar sí conjunto, que cuenta el número de celdas que cumplen con un determinado conjunto de condiciones o criterios. Pero en este caso, nosotros necesitamos contar si se cumple un rango, es decir, si se cumple alguna condición. Entonces, si yo le doy ahí, ¿ok? Porque yo quiero cumplir una condición. ¿Y cuál es la condición? O sea, que la categoría sea auxiliar administrativo. Ahí sí la puedo contar. Ese es mi criterio. Y mi rango va a ser todas las categorías, porque de aquí voy a sacar cuántos empleados hay. Ay, perdón, lo solté antes de tiempo. Aquí está. ¿Listo? Ahora regreso a donde estoy haciendo mi cálculo y me va a aparecer. Contará si la tabla 1 en la opción de categoría. ¿Ok? Le pongo punto y coma y me aparece criterio. ¿Cuál es el criterio? Que tiene que ser un carácter. ¿Por qué? Porque yo ocupo que me busque una palabra. Si yo dejo ese carácter en vacío, pues no me va a aparecer nada. O sea, me va a aparecer cero porque no hay ningún carácter que alguna casilla de estas que esté vacía. Entonces, por eso me aparece cero. Entonces, si yo vengo y empiezo a escribir auxiliar administrativo, entonces me voy a ir aquí, voy a copiar este, control C, me voy a esta parte. Lo escribo donde deben ir los caracteres, control B, y ahora la condición es que el carácter que esté escrito dentro de esa celda, de estos rangos, sea auxiliar administrativo, me las cuente. Y en este caso es igual a 17. Ahora, ¿qué pasa con estas celdas? Ok, nos dice ahora, ¿cuál es el salario promedio por categoría? Ok, ustedes saben que aquí tenemos las opciones de categoría igual, ok, y tenemos que hay 17 empleados en la opción de cantidad de empleados por categoría. Sí, aquí la tenemos. Ok, pero yo necesito saber cuánto es el salario promedio, es decir, cuánto ganan en promedio. ¿Y qué es un promedio? Es la suma de todos los elementos entre la cantidad de elementos. Ok, entonces, ahora necesitamos saber cuántas personas de aquí exactamente están en auxiliar administrativo. Y para esto vamos a utilizar los filtros. Ok, nos vamos a categoría, seleccionamos y aquí nos aparecen todas las categorías que tenemos filtradas. Aquí están todas, bien. Entonces, yo quiero auxiliar administrativo en primer lugar. Ok, entonces, lo único que tengo que hacer es de seleccionarlas todas y selecciono únicamente auxiliar administrativo. Le doy a aceptar y si se fijan, aquí tengo las 17 personas que trabajan en auxiliar administrativo en el Departamento de Administración, Ingeniería y de Mercado, en las secciones de impresora, fax y copiadoras. Sus salarios son estos, las fechas que ingresaron son estas y sus fechas de nacimiento son estas. Ok, pero a mí me están pidiendo solamente el salario promedio de todas estas 17 personas. Entonces, ¿cómo hago? Lo que tengo que hacer es venir, me voy aquí. Bueno, espérenme, esto lo quiero probar, no sé si funcionará, pero vamos a ver. Promedio, creo que no funcionará, pero, o sea, solo quiero ver si.
No, no funciona. De un solo hacer cálculo para todas. Ok, lo que tienen que hacer es seleccionarlas todas, darle control C, ok, para copiarlas. Después vuelven a quitar el filtro, o sea, lo vuelven a seleccionar todo para que les aparezca todos de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando la celda se está buscando, lo que hace es que comprime las demás. Entonces, cuando las comprime, trata de buscar más de las que hay. Entonces, cuando ustedes hacen el promedio así, lo que pasa es que les calcula el promedio de todos los rangos que están seleccionando. Es decir, desde el último rango de auxiliar administrativo está en, vamos a ver, categoría auxiliar administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar administrativo, hasta aquí. Miren, les calcula hasta aquí. Imagínense, el promedio hasta el 99. No se puede, ¿verdad? Porque solo son 17. Por eso es que les marca error. Entonces, por eso les dije que tenían que copiarlo y después tienen que venir a pegarlo. Control B. Si se fijan, aquí están los 17 datos que yo necesito. Que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Quiere decir que está correcto. Ahora, yo necesito promediar estos datos. ¿Cómo lo hago? Aquí, bueno, aquí sí voy a copiar el título, control C, control B. Lo voy a ampliar un poquito para que no me quede por fuera. Ok, ahora aquí tengo todos mis datos necesarios para poderlo hacer. Ahora necesito hacer el promedio. Tenemos dos maneras de hacerlo. Tenemos la automática y la manual. En la automática, lo único que tenemos que hacer es igual, promedio, y seleccionamos el rango, es decir, estos números. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, un rango de números. Le doy a aceptar y en automático me calcula cuánto vale. Ahora, ¿qué pasa con todos estos? Todos estos están malos. ¿Por qué? Porque no deberían de estar aquí. Acuérdense que ustedes tienen que calcular una tablita para cada uno de ellos. Entonces tienen que empezar a eliminar. Sinceramente no sé qué error tengo aquí porque me está copiando la fórmula esta tablita. Ah, creo que es por los filtros que me la estás. Creo que es por eso que me la está dañando, sinceramente. Vamos a ver, borrar formatos. Los formatos sí están bien, lo que quiero es quitar los filtros. Fórmulas, datos, eliminado los filtros y listo. Ok. Y aquí tendría ya la casilla de auxiliar administrativo. Ahora, permítame borro esta parte. De todos modos ya la tengo, así que borrar. Ok, ahora me quedó la de director de unidad. Ok, si ustedes se fijan, solamente son, vamos a ver, lo selecciono y aquí me aparece en recuento, hay 8. O sea, de los que yo seleccioné. Director de unidad, hay 8, correcto. Entonces solamente tengo que venir y le voy a dar igual. Ahora, como yo les dije, puedo hacer la suma en manual, o sea, el promedio. Entonces sería esta, bueno, perdón, porque acuérdense que como tengo que tener un mayor valor, es decir, un valor que se sume primero que otro o que haga algo antes del otro. Entonces va a ser igual a paréntesis, este más este, 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 más este,
y más este. Ok, ahí tendríamos todas las sumas. Ahora, ¿qué pasa? Necesito dividirlo entre la cantidad de elementos. Entonces, pleca. Y aquí sí puedo utilizar un contará. Porque acuérdense que el contará solamente nos cuenta los que están. Vamos a ver. Aquí. R5. Vamos a ver. Sería R5. No, aquí está malo algo. Bueno, cierro mi rango de datos desde R6, que sería este. Este es R6 hasta R13. Quiere decir que aquí en la suma hice algo mal. Puse R5 aquí. Entonces, aquí es R6 más R7. Ok, ahí sí, perfecto. De ahí entre contará y este rango de datos. Perfecto, entonces lo doy enter y listo. ¿Alguien que me ayude a verificar si el dato está correcto? O bueno, voy a hacer el promedio. Promedio, selecciono, enter. Ah, ya. Sí, está correcto. Entonces, así harían esta casilla. Pero acuérdense que tienen que llenar toda esta para poder llenar toda esta. Acuérdense que a mí me están mandando errores ahorita porque yo le puse los filtros para enseñarles cómo los puse aquí. Pero a ustedes no les va a marcar ese error, a menos que le pongan los filtros, ¿verdad? De ahí tenemos esta categoría, que creo que esta es la más fácil. Nada más nos dice el salario mayor. Entonces, para eso utilizamos la función máximo. Y el rango de valores, que es en la tabla 1, la categoría de salario. O sea, son los máximos salarios. Y eso es todo. Y de ahí, en el mínimo salario, bueno, pues igual. Solamente es la función mínimo y en la tabla de salario. Acuérdense que esto lo tienen que volver a modificar a formato moneda. En el caso de fecha, lo van a poner en formato de fecha corta, ¿verdad? Ahí no hay para dónde. De ahí, cipote, tenemos. ¿Están seguros de lo que tienen que hacer aquí? O sí, ¿verdad? Chicos, chicos, estoy hablando con ustedes. Después no quiero que me digan que no entienden, chavo. ¿Se puede explicar otra vez, por favor? Ok. Voy a hacer el de salario menor, ¿ok? Pero acuérdense que tiene menor o mayor, o en el caso de mayor es máximo y mínimo, ¿ok? Entonces, cuando nos dice menor salario, es decir, que tenemos que analizar cuál de todos los salarios es el más chiquito. Entonces, le tenemos que poner igual la función mínimo, porque acuérdense que es la más pequeña, porque nos están preguntando el salario menor. Entonces nos vamos a nuestra tablita y nos vamos a la categoría de salario. Tenemos que seleccionarlos todos para que analice todos los datos de salario que tenemos. Ok, los seleccionamos y nos vamos de nuevo donde estamos haciendo el cálculo. En este caso lo tengo aquí y me aparece mínimo, número 1, número 2, número 3. Eso es lo que nos está diciendo la tabla. Entonces, que analice los datos y me dice que el salario mínimo es de 21.304. El salario mayor es igual a 116.511. Pero igual, de la misma manera lo van a hacer. Nada más que en vez de mínimo, van a ponerle un máximo. Y eso sería. Acuérdense que esto me va a aparecer sin formato. Me va a aparecer como fecha. Así les va a aparecer a ustedes. Y van a decir, pero esto está malo. No, nada más que el formato está en fecha. Lo único que tienen que irse a hacer es, se tienen que ir a más formatos. Se van a ir a moneda. En moneda van a seleccionar símbolo. Se van a ir a español Estados Unidos. Seleccionan y le van a dar 0 decimales. Entonces, si yo le doy a aceptar, listo, se me vuelve a colocar en formato moneda. Y ahí ya tendrían solucionado eso. Ahora aquí, chavos,
Vamos a la tercera. Yo les decía cuáles querían responder y me dijeron que respondiera cuánto se gasta en salario promedio. Bueno, cuánto se gasta en el pago de salario. No me dice promedio, solo me dice cuánto se gasta en el pago de salario. O sea, en todos los salarios, cuánto gasto. Entonces, si ustedes les dicen cuánto de un montón de datos, ¿cuántos son ese montón de datos? Es una suma. Entonces, tenemos una función en Excel llamada suma. Es igual a suma. Seleccionamos y me voy a mi tablita. En este caso me dice que cuánto vale o cuánto se gasta en el pago de salario. Entonces selecciono mi rango de nuevo, mi rango de datos. Si selecciono aquí, ahora me voy de nuevo donde estoy haciendo el cálculo, que sería aquí. Entonces me dice la suma de la tabla 1 en la categoría de salario. Le doy enter. Ok, ¿qué pasó aquí? Si ustedes se fijan, la fecha solamente tiene 4 datos. Bueno, perdón, 6 datos. Por eso es que estos datos se los pone en formato fecha normalmente. Pero cuando les aparezca así, con asterisco, una es porque hay muy poco espacio en la celda para que se lo escriba todo. Y no, si ustedes se fijan, tenemos bastante espacio. Pero vamos a hacerlo por si acaso. Ok, ampliamos un poquito más la celda y aún así no se corrige. ¿Qué pasa ahora? Ok, nos vamos al formato a ver qué pasa. Y pues dicho y hecho, una fecha no puede tener un montón de datos. Entonces, y acuérdense que aparte no es una fecha, es una moneda. Entonces, si yo me voy a llamar formatos, de nuevo a moneda, me pone el número. Pero ¿qué pasa? Yo no quiero solamente el número, quiero que me ponga el formato como tal. Entonces, si me voy a moneda, me voy a símbolos, me voy a español Estados Unidos. Aquí está, listo. Lo quiero con 0 decimales. Aceptar. Y listo. Ya me aparece que tengo 5.613.565 dólares. Eso gastaría en el pago de salario. Eso sí no sé que este pago de salario es por mes o se gasta por año. Eso sí no lo sé, pero creo que tiene que ser por mes, supongo. Porque no creo que una persona gane 21.604 dólares. Tiene que ser por año, porque no creo que una persona gane 21.604 dólares cada mes. O a saber, bro. No sé. Porque acuérdense que este es el mínimo. Entonces, supongo que tiene que ser por año. Sí, porque normalmente en Estados Unidos se gana, el salario mínimo es de 2.500 dólares cada mes. Y sacando cuentas entre 12, serían como 24. Así que, sí tiene que ser por año. Por año se gastan 5 millones de dólares. Ahora, ¿cuál es la cantidad total de secciones? Ya saben, ¿qué función podemos utilizar aquí, chicos? ¿O qué fórmula? Profe, en la que hice ahorita, ¿cuál usó? ¿A dónde? En la de cuánto se gasta en el pago de salario. En ¿No nos esta. pone igual? ¿Sí? Suma, porque acuérdense que es el gasto total. ¿Cuánto se paga? Me dice. ¿Cuántos se gasta en el pago de salario? ¿Cuánto? Todo. ¿Cuánto es? Eso es lo que le pregunta. Y nosotros tenemos todos los salarios, pero no los tenemos sumados. Entonces lo que tenemos que hacer es generar una suma de todos estos datos. Ajá. ¿Otra duda? Chicos, ninguna. Ok. Y ahí tenemos. ¿Cuál es la cantidad total de secciones? Ok, en la cantidad total de secciones nosotros necesitamos saber cuántas hay, no cuáles son. Como en el caso de Yosari. Yosari me preguntaba, o bueno, Yosari me lo mandó ya terminado prácticamente. Y me dice, profesor, está bien. Y Yosari tenía un error exactamente en esta pregunta. ¿Por qué? Porque me están preguntando cuál es la cantidad total. ¿Cuántas hay? No me están preguntando cuáles son.
Si me preguntara cuáles son, entonces sería la respuesta 3, ¿verdad? Porque solamente en la categoría de secciones serían, vamos a ver, secciones, impresoras, fax y copiadoras. No hay nada más en esta sección, aparte de estas. Ahí tienen que tener mucho cuidado con el análisis, Potter, porque nos están preguntando cuál es la cantidad total de secciones. Entonces, nosotros ya la tenemos, que nos dice la cantidad total de secciones es igual. ¿Qué función puedo utilizar? Ajá. Chicos, chicas. Ujú. Un punto al que me lo responda. Miren que después se quedan. Contará. Correcto. Miren que después se quedan llorando que les falta un punto. Ok. ¿Por qué contará Yosari? Porque necesita contar el número de casillas. Ah, sí, correcto. Pero ¿por qué no contar, sino que contará? Porque acuérdense que existe contar. Porque contará es, si no mal estoy, para contar casillas que no están vacías y el contar es número. Correcto. Ok, hoy sí se ganó su punto. Me recuerda, ¿verdad? En el examen, ahí se lo sumo. Entonces, bueno, ya seleccioné. Contará y me pide el rango, ¿verdad? Sí, me pide el rango. Ok, el rango es de las secciones. Entonces me voy a sección y la selecciono desde la primera. Ok, le doy enter y listo. Ya me debería de aparecer cuánto gasto en la cantidad, bueno, o cuánto tengo, cuánta cantidad de secciones tengo. Ahora, alguien que me diga cómo soluciono este error o qué error tengo ahí, me pueden decir. La tienes que poner en general en la fecha. Ujú. No, en Tiene que general. ponerlo en, sí, en general. Sí, sí, botas en general, solo estoy jugando con ustedes. O, bueno, aparte de general, también lo pueden poner en número, ¿va? No necesariamente en general. Ok, otra con estas que tengan dudas. Que prácticamente es lo Ah, mismo. se vota, profesor. Ya no la hice. Esta es la Ah, que- otra. Ahí. Es que la otra es cuál es la cantidad total de empleados. Es lo mismo, igual la contará y seleccionan los empleados. Y ahí nos dice cuál es el departamento con más empleados. Tienen que hacer esta misma tablita que tenemos aquí arriba, solamente que con los departamentos. Y de ahí, ¿cuál es el departamento con más categoría? Ya lo tenemos hecho. Aquí arriba se van a buscar el máximo, que sería auxiliar administrativo, y nada más tienen que escribir ahí, auxiliar administrativo. En el otro caso, creo que este es el de ingeniería, ¿verdad, Yosari? Oh, no, espérenme, vamos a ver si leí mal. Es que la otra vez había respondido el de ingeniería Sí, y es que el de ingeniería lo había puesto en el caso de las categorías, ¿verdad? Pero fue que yo me equivoqué, es que ingeniería... no, no, fui yo que la puse, de todas formas, las dos tenían la misma respuesta, pero yo fui la que la puse mal. Sí, ¿verdad? Es que yo creí que fui yo el que les había dado mal. Sí, 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 es Sí, cierto, ya me y se acordé. respondió esa que está seleccionando ahorita. Ujú, que es la cantidad con un empleado, que incluso yo les hice la tablita aquí abajo, miren que aquí la tengo todavía, administración, miren, por departamentos y la cantidad de empleados. ¿Por qué no tiene la tercera celda? Porque a mí no me están preguntando cuál es el salario promedio de ellos. Entonces, ¿para qué lo voy a calcular? No tiene lógica, ¿verdad? Entonces, así lo tienen que hacer, chavos. Y bueno, esta tablita solo es para responder esa pregunta. O sea, la que tenga más cantidad aquí es la respuesta que va a ir en la de departamentos, que es la que va aquí. Y así responderían todas las preguntas de esta parte. Y ahora, el gráfico. Bueno, voy a borrar este gráfico. ¿Y qué es lo único que tengo que hacer? Solamente me piden, tienen que leer las instrucciones.
genere un gráfico de barras comparativo donde se muestre el número total de empleados por categoría. Y me dice, utilice los datos generados en la tabla 2 para crear este gráfico. ¿Y qué gráfico es el que tengo que crear? Que me muestre el número total de empleados por categoría. Es decir, si me dijeran por departamento, sería la última tablita que yo estoy haciendo. Pero en mi caso, sería por categoría. Ok, y si yo necesito la cantidad de empleados, pero necesito su categoría porque necesito su nombre, ¿verdad? Entonces selecciono las dos. De ahí me voy a ir, bueno, bajo un poquito, ¿verdad? Para que me aparezca aquí un solo. Me voy a insertar. Me dijeron que lo hiciera en un gráfico de barras. Puedo seleccionar el que yo quiera, pero tiene que ser de barras. Ya puede ser en 3D, en 2D, lo que ustedes quieran, inclinado hacia arriba, doblado, como lo quieran. Bueno, en este caso voy a seleccionar este. Ok. Solamente lo ubican aquí en el espacio. Ay, perdón. Listo. Y le cambio aquí el nombre. ¿A qué le voy a cambiar el nombre? A empleado. Y listo. Eso sería todo. Está fácil, sinceramente. Entonces, bueno, yo subo esto a YouTube y les mando el enlace para que lo puedan volver a ver si quieren. Pero no tiene ciencia. Ok, tenemos más clases después de estas hipótesis. Vamos a ver. Tenemos análisis, diseño e informática. No sé si quieren ver análisis o quieren ver la parte de program. Chicos. Hola.